ok, en maya primero. Behlae u capek y noviembre. Jolia que uyash día u betale finados leanilo de mesa. Yash diae utia mehempala. Tulaka mehempala kimo be. Kut beta reza ti letio le jolia misjolia kahiko. Y behla tu gel quintuna tu capek inila. Kubeta tulaka santo reza tu kaba tulaka pishano tulaka nukuchmako kimo me kucha antalu pishano be kapata ku natsla be kapata ku kamko leu gracia ku ubutiletio tumele ulat o kushano bo hach tak aola te ichi kustal maya mas igual le betke behlae ten familia ya que tu lag en familia va tiene miembros de upilich más igual tan lisi tan esi kapata kujila bish kushlikan uchi uche tu laka lak obe kumbet ko bu santo hangile utiale pishanobo be ora tan wikesh bashante mesa bashu yala le santo kibo bashu yalo le hanalo ya kamo tan que que be ora hach actanti o cuadro y le Virgen María yanton sa bisu yala te sa choco sacan o cava te tu cele lucho porque le luch tu cele luch tu chanelo uch uki estén chi lechio uche kubet como u romo y le kuyu ko uche no kuchmako be ora yantun waishane de mesa yan cerveza tu me letio be tu lakle lo ku ubutio te ku kamo tu me kuyu ko cerveza uche kuyu ko romo de tiempo puro romo fuerte kuyu ko ma bis be ora cerveza de romo más fuerte bash tu me lo tia letio be letie coca cola kawili que es kumatelo mina de tiempo mina ma ka ola ni pero tone koe de que como se upa campo quizá no va campo le ves que tone tan ay Dios que lo camo yanto oye le santo hanala le hanaka wile que esa uchir mole y cash uchir mole y cash yet yang he ichi yan chayote yan mumul kum yanton Guaite mesa le pacacha betan le santo pacacha te ale pisano vale la yete pacastan Guaite champlato kabilikesha yanton guineo manzana uchi hachtam beyu yalate ucho bele yanton pacal y bele yanton pechan fruta guaye pero hach tan aitio bucamo yanton en machula ba yanton guaye estén le santo kibo le santo kiba le la hach o kibi uche le malo cabo ya ucho por por colcho ya ni lo uchi pero belai malete clase ya tona belele la u kibi u kabi u le kabi en africana pero la ili le tiene malo mo de ku kubu le tiene ku ya ku kamo ne bet ke be ora tone ta obictio bet ya kana ku kamko tu mene ba ore wayano ichilo ne wayano be chak abo tu malo ete wayano pisano bo wayano itnale ne bet ke be la de día miércoles a segundo día finados betikan kubictio Belay binikat an español señores familiares hoy la cultura maya conoce y reconoce de que desde el día 1 de noviembre es el primer día de finados
en la cual se les ofrece a los niños primero. Por eso se dice, en maya se les dice, Tani le mehen págalo pujalo. Y eso lo tenemos hasta hoy día. Tenemos que respetar y darle lugar a los pequeños. Y por eso hoy día, hoy segundo día, le toca a los fieles difuntos que murieron. Y hoy martes segundo día, hoy miércoles segundo día, se les ofrece esta gracia en el nombre de Dios Padre Todopoderoso y la Virgen María Santísima, para que les dé ese permiso, esa oportunidad de que ellos participen con lo que nosotros le ofrecemos a los fieles difuntos. Aquí en la mesa, como ya mencioné, hay la bebida que ellos tanto les gustó. En maya le decían chocosacán, hoy le decimos atole. Y acá tenemos una jicarita de Nansen, que es como licor y es dulce. Eso es lo que hoy se le está ofreciendo a ellos. Agua, tenemos cerveza, tenemos romo, licor, que es brandy, y tenemos lo más importante, la gracia. La gallina en chirmole, que contiene huevo, que contiene calabacitas tiernas, chayote tierno y papas adentro y otras cositas que se le pone. Eso es lo que a ellos se les ofrece. Como ustedes ven, verdura, tenemos guineo, tenemos naranja y no sé cómo le llaman en español. Ok, tenemos todo en la mesa y quizás mucho falta, porque en esa época abundaba verduras que ellos van al campo y ellos lo bajan. Hoy día nosotros estamos comprando. Está bastante cambiado hoy día, pero sin embargo no nos olvidamos, estamos acordándonos de los fieles difuntos y hoy lo estamos ofreciéndoles a ellos para que la gracia, como muchos dicen, no comen, claro que no, pero reciben la gracia que se les ofrece. La gracia es lo que le reciben ellos, por eso se los ofrecemos. Y finalmente termino con esta explicación, pero también esto que ustedes ven se asentó. No es un rezo, no es un rosario, es asentado porque no se hace con un maestro de rezo, pero también se recibe. Por eso lo podemos hacer y lo podemos ascender en la mesa para que los fieles difuntos lo reciben. Sabemos que ellos están contentos en recibirlo, el ofrecimiento. Le hacemos a Dios Padre Todopoderoso para que ellos también participen para recibir esta gracia. Y muchas gracias.